Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bendecidos ahí en donde se encuentran. Bienvenidos a un mensaje más de Koinonia en casa. Les recordamos que además de esa transmisión en vivo en Facebook, también están disponibles los mensajes en YouTube. Te invitamos a que tú le des, nos busques en el canal de YouTube, suscríbete al canal, estamos como Koinonia Iglesia Torreón. Y en esta noche vamos a ver un tema, pero vamos primero a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Jesús, por que nos permites estar en este lugar, nos permites estar escuchando la transmisión. Yo te pido que esta palabra llegue a cualquier lugar, a cualquier persona que está del otro lado de la pantalla, en su celular, en su computadora. Que tú los bendigas, Señor, que esta palabra nos dé ánimo, nos dé fortaleza y nos ayude a aprender más de ti, Jesús. Bendice a cada persona que le llegue esta palabra y que cada día nuestra fe aumente, nuestra fe en ti aumente, Jesús. Gracias te damos. Yo te pido que si alguien tiene falta de paz en cualquier lugar en donde se encuentre, llénalo hoy con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendícenos, Señor Jesús, y guárdanos, síguenos cuidando. En ti confiamos y te agradecemos porque nos permite, Señor, estar escuchando, conociendo más de ti. En el nombre de Jesús, que esta palabra nos permita dar frutos en nuestra vida y que sea real, se haga real en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les quería comentar, vamos a separar lo que es esta palabra. Vamos a separarla en dos mensajes. Hoy viernes vamos a ver la primera parte, el día de mañana sábado la segunda parte. Está atento. No sé tú, pero vamos a empezar en el tema. ¿Cuántos se han preguntado de los que nos escuchan? Yo me lo he preguntado, quizás tú también, en ciertos momentos de nuestra vida, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida? A veces tenemos una gran incertidumbre sobre lo que estamos haciendo, si vamos por el camino correcto, si estamos equivocados. Y ¿sabes qué? Tenemos que confiar en que los planes de Dios son perfectos. Debemos de confiar en que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, como dice la palabra. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que también que los pensamientos de Él hacia nosotros son de bien y no de mal. Debemos de confiar en que Dios tiene control de nuestra vida. Cuando nosotros le buscamos, y es que lo hemos hecho, cuando nosotros nos mantenemos fieles, nos esforzamos por guardar sus mandamientos, hay una promesa para nosotros. Si nos hemos esforzado para hacer su voluntad, Él permanece fiel, Él tiene cuidado de nosotros. Podemos tener confianza siempre de que Dios tiene el control de nuestra vida. Vamos a leer una palabra que está en Isaías 55, 8, 9. Ahí nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces, hermano, cuando estamos en una situación difícil, cuando no sabemos qué hacer, por lo general en nuestra mente nos limitamos a dos caminos. Cuando necesitamos tomar una decisión muchas veces, o estamos en un problema, por lo general nuestra mente solo nos lleva a: me voy por la derecha, me voy por la izquierda. Siempre llegamos a dos opciones. Pero Dios, los recursos de Dios son abundantes y Él tiene más recursos, Él tiene más opciones y Él ve nuestra vida, nuestro futuro, más de un camino. Hay más caminos para nosotros. Dice en Jeremías 29, 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. ¿Sabes qué? Dios quiere lo mejor para nosotros. No podemos negar, no podemos poner en duda que Él quiere lo mejor para nosotros y envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y sus pensamientos hacia nosotros son de paz, son de bien, son de bienestar. Él no está pensando cómo hacernos mal, al contrario, Él se preocupa por nosotros. Dios no está enojado con nosotros tampoco, pero hay ocasiones en la vida en que parece que Dios no habla, en que parece que sus oídos están cerrados, y pasamos por esos momentos y nos preguntamos si vamos por el camino correcto y si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y a veces el no tener la respuesta inmediata genera incertidumbre en nuestras vidas. Nos sentimos confundidos,
puede entrar temor, puede entrar angustia, podemos incluso perder la esperanza de lo que viene en un futuro, porque a veces parece que la vida no es lo que pensábamos que debería ser. En cualquier área de tu vida, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu trabajo, con un negocio que emprendiste, con tu salud, en cualquier área hay ocasiones en que pareciera que no es lo que debería ser. Pero déjame decirte una vez más, Dios tiene el control. Siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Él tiene cuidado de ti. Si tú te has esforzado en hacer tu voluntad y no la tuya, por vivir una vida recta delante de Él, ten paz, ten confianza, Él tiene cuidado de tu vida. Cuando nos sentimos sin dirección o cuando estamos estancados o estamos atravesando un problema que no vemos cuándo va a terminar, pero el problema está ahí, debemos de tener mucho cuidado en no empezar a comparar nuestra vida con la vida de otros, a comparar lo que está pasando con nosotros con lo que otra persona está pasando, porque somos personas diferentes. Dios trata con cada uno de manera individual. Yo siempre he dicho, la salvación es personal. Dios te va a pedir cuentas a ti por tu vida, no por lo que los demás están haciendo. Y yo no sé tú cuántas veces te has comparado con algún amigo, con algún familiar, con algún compañero de trabajo. Ves que a alguien le va mejor, a alguien le va peor quizá, pero siempre nos estamos comparando con amigos, con familiares o alguien que conocemos. Y déjame decirte, no es bueno compararnos, porque Dios te ha hecho único, no hay nadie igual a ti. Dios tiene un plan para ti. El plan que Dios tiene para ti no es el mismo que tiene para mí, no es el mismo que tiene para mis hijos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el plan de Dios es diferente para cada persona. Él trata con cada uno de manera diferente. Y si empezamos a compararnos con otros, lo único que vamos a hacer es que aumentamos la frustración en nuestras vidas y puede causar un desánimo aún mayor. Porque muchas veces vemos que a otros aparentemente están mejor que nosotros. Cuando tú empiezas a comparar, piensas, ese matrimonio es más feliz, esos hijos son más obedientes, esa persona tiene un mejor trabajo, y empiezas a cuestionar a Dios. Cuando vemos que a otros les va bien y a nosotros no, cuando otros están mejor en ciertas áreas y nosotros no, empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué Él tiene esto y yo no tengo? ¿Por qué Él parece ser feliz y yo no soy feliz? ¿Por qué parece que a Él no le pasa nada? Él va de gloria en gloria, de victoria en victoria, y yo parezco que voy al revés. ¿Sabes qué? Empiezan a entrar los porqués en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a Dios no hay a veces que preguntarle por qué. Porque Él tiene el control de toda nuestra vida. Pero la verdad es que no estamos viendo la imagen completa, lo que Dios ve. A diferencia de lo que podamos pensar o sentir, Dios tiene un plan para tu vida y el deseo de Dios es cumplir ese plan en tu vida. Dios sí puede ver la imagen completa, Él puede ver el futuro, Él ve lo que viene para ti, Él ve lo que tiene para ti en un futuro. Y por eso es tan importante no perder la fe, no desanimarse a pesar de la situación. ¿Sabes qué? Tenemos que mantenernos firmes. Yo creo y siempre lo he pensado, si nos vamos a comparar, debemos de compararnos con Jesús. Nunca te compares con otra persona, compárate con Jesús, que tanto nuestra vida se parece a la vida de Jesús. Y a lo mejor hemos pensado, me he esforzado, he vivido correctamente, he guardado los mandamientos, busco a Dios, y aún así todo parece salir mal, me siento estancado y sin dirección. Aún así yo te digo esta noche, Dios tiene el control. Lo podemos ver en muchas historias de la Biblia. Una de ellas la historia de José. ¿Qué cosa mala hizo José? Yo te pregunto, nada. Primero sus hermanos lo querían asesinar, después lo vendieron, después fue hecho esclavo en una casa, era un sirviente, después lo acusaron injustamente y mintieron contra él, lo metieron a la cárcel. Y ya estando en la cárcel, él interpreta un sueño y él piensa, se va a acordar de mí esta persona que le interpreté el sueño, pero se olvidan de él y dura años más en la cárcel. Hubo malagradecimiento con él de parte de esa persona. Pero ¿sabes qué? Dios tenía un plan mayor, aunque en el momento José no podía ver lo que venía en un futuro. Dios tenía un plan mayor para su vida, porque Dios tenía el control de su vida y él iba a ser una parte importante para la sobrevivencia del pueblo de Israel. Entonces, no nos comparemos, porque vas a empezar a cuestionar a Dios,
su soberanía y la sabiduría de Dios. Y déjame decirte, nosotros no somos más sabios que Dios. Solo Él tiene una sabiduría infinita, y cuando nos comparamos empiezas a preguntarte ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso no es agradable delante de los ojos de Dios. La realidad es que esas comparaciones nos hacen mucho daño. Es momento de empezar a parar ese pensamiento y dejar de compararnos. Hay que compararnos solamente con Jesús, no con otras personas, ya que desarrollamos, cuando comparas tu vida, cómo vives tú o cómo está tu vida, comparándote con otra persona, con quien sea, empiezas a desarrollar una falsa percepción del calendario y tiempo de Dios para tu vida, porque hay un calendario y un tiempo que Dios tiene preparado para ti. Y empiezas a desarrollar incluso una falsa percepción de lo que es el éxito, de cuanto al cumplimiento del poder de Dios, de sus promesas en tu vida. Confiamos más en lo que ven nuestros ojos, en un futuro inmediato. Confiamos más a veces en nuestros talentos o en lo que nos hace sentirnos cómodos, y el éxito que Dios tiene para nuestras vidas muchas veces es muy diferente a lo que el mundo considera éxito, a lo que nosotros vemos que otras personas aparentemente son exitosas. El mundo nos dice que para ser exitosos en algo debemos tener ciertas cualidades, habilidades y talentos específicas para alcanzar el éxito. Y si tenemos carencia de esas cualidades, el mundo te dice que es una limitante para que tú alcances el éxito en tu vida. Y este tipo de pensamientos, el de estarnos comparando, el de limitarnos a confiar solamente en nuestras habilidades y talentos, va a crear en nosotros frustración, desánimo, temores, incertidumbre. Sin embargo, en la Biblia, en toda la historia de la Biblia, en cada personaje, podemos ver que absolutamente a todas las personas a quienes Dios comenzó a usar, Dios requería de ellos habilidades y cualidades que estaban completamente fuera de su experiencia. Un ejemplo, te voy a poner varios. Uno es Noé. Noé nunca había construido un arca, un barco, antes de que Dios le dijera que construyera uno. Sin embargo, ¿sabes qué? Noé no esperó a que empezara a llover. Él le creyó a Dios y empezó a construir el arca. Noé construyó el arca antes de la lluvia. Otro ejemplo que tengo es Abraham. Abraham nunca antes había fundado una nación, y Dios le dice que él va a fundar una nación. David nunca había formado un ejército, no había liderado un ejército, él era un pastor de ovejas y tuvo un ejército y fue rey. Moisés era tartamudo. ¿Cómo una persona con esta característica iba a ir ante el gobernante más influyente de su época, que era Faraón, e iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud? Pero déjame decirte, así es Dios. Él solo busca personas dispuestas, y Dios hace lo demás, independientemente de sus habilidades, independientemente de sus talentos y cualidades. Ahora yo quiero animarte esta noche, quiero decirte que las promesas que tenemos en Jesús y en su palabra, esas promesas son las que nos separan de todas las religiones. Hay muchas religiones, pero si tú eres cristiano, si crees en Jesús, lo que te hace diferente son las promesas, y que estamos en la verdad del Evangelio. Y quiero decirte que nuestro, o sea, tuyo y mío, es el Dios que hace y que mantiene sus promesas. Tenemos que estar conscientes que siempre que Dios nos da una promesa, y este punto es muy importante, o siempre que queremos ver cumplida una promesa de parte de Dios en nuestra vida, inmediatamente va a haber un problema, va a surgir un problema. ¿Sabes por qué? Porque nuestro enemigo no quiere que recibamos nuestras promesas, y va a hacer todo lo posible para que el cumplimiento de la promesa parezca imposible o inalcanzable. Algunas veces va a parecer como si Dios fuera un Dios cruel. A lo mejor tú te sientes así, que Dios es cruel contigo, pero déjame decirte, Dios es un Dios sabio, y tenemos que confiar en que Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Vamos volviendo al tema de Noé. No estaba lloviendo en el momento en que Dios le dice que construya un bote, pero Dios lo puso a construir el arca. Algo similar le pasó a Abraham.
A Abraham le dijeron que iba a tener una nación y no podía tener ni siquiera un hijo. Era un anciano y no veía cumplida la promesa de Dios. ¿Por qué no le dio un hijo cuando su esposa Sara era joven? Y ¿sabes qué? Yo creo que la promesa de Dios, lejos de bendecirlo, aparentemente empieza a torturarlos, porque estaban esperando el hijo que Dios les había prometido. Algo similar le pasó a José, los sueños que tuvo, que iba a tener lugares prominentes en su vida, pero empieza a pasar en pruebas, a sufrir, a pasar dolor, a estar en la cárcel. Cuando la promesa de Dios debería ser una bendición, ahora parece que es una maldición, que parece que es cruel Dios con nosotros. Y yo no sé cuántos de ustedes, yo al menos me he sentido como estos personajes. Quizá te han dado una palabra profética, quizá tú dices, yo tengo algo para mí, pero ahorita no lo veo. Estás como estos personajes, sabes que hay un futuro, sabes que hay esperanza en Dios, pero te ha tratado la vida, o sientes que ha tratado tan mal la vida contigo, te ha ensañado contigo, que te sientes como estos personajes. Quizá las promesas de Dios se ven muy lejanas o imposibles. Y yo te quiero preguntar, yo te animo a que ahorita pienses qué ha hablado Dios a tu vida, qué promesas te ha dado. A lo mejor por leyendo la palabra hay una promesa de Dios para ti y tú la hiciste tuya y a lo mejor ahorita no ves el cumplimiento. O una persona vino y te dio una palabra por medio de algún profeta. A lo mejor algunas palabras proféticas han sido cumplidas en tu vida, otros están viendo el cumplimiento de alguna, pero otros todavía las vemos muy lejanas. Y yo te digo, aún y si una persona con un don profético no te ha dado una palabra, no te desanimes. Dice que la Biblia que la palabra profética más exacta es conocer su palabra y las promesas que Dios tiene para tu vida. Y la Biblia está llena de promesas. La palabra de Dios es la profecía más exacta que existe, más allá de lo que cualquier hombre pueda decirnos. Lo más importante es la palabra que Dios habla a tu vida y a tu corazón. Siempre que esperas el cumplimiento de una palabra de Dios, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que se cumpla. Y eso yo lo he experimentado personalmente. Ha habido profetas, ha habido personas que me han venido a dar una palabra profética a mi vida, pero yo estoy seguro que si yo no hubiera puesto de mi parte, si yo no hubiera hecho cambios en mi vida, si yo no hubiera buscado que esa palabra sea una realidad en mi vida, ahorita estaría años luz o muy atrás o muy retrasado para que esa palabra se cumpla. Hay que poner de nuestra parte. No siempre sucede de un día para otro. Lo vemos en el caso de José, lo vemos en el caso de Moisés. ¿Dios tiene un plan para ellos? Sí. José iba a ayudar a su pueblo a sobrevivir. Moisés iba a libertar a su pueblo, pero pasaron años, décadas antes de que la palabra se cumpliese. Porque por lo general es necesario pasar un proceso que va a formar en nosotros carácter y compromiso. ¿Sabes qué? Tenemos que pelear porque esa palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. No podemos quedarnos sentados esperando a que se cumpla como por arte de magia. Las profecías para tu vida siempre serán para animar, para exhortar y para darte dirección. Pero déjame decirte, de nada sirve una palabra profética o algo que Dios habló a tu vida si es para darte dirección, si tú no quieres hacer cambios en tu vida. O una palabra de ánimo de nada sirve si tú decides permanecer atado a esos sentimientos que te están causando el desánimo. O una palabra de exhortación de nada sirve en tu vida si decides seguir viviendo haciendo lo que desagrada delante de los ojos de Dios. Hay personas que siempre buscan consejo y van de una persona a otra buscando el consejo porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. O sea, no quieren el consejo. Ellos tienen ya una respuesta para su consejo. No quieren cambiar, no quieren corregir el rumbo, no quieren perdonar. Y hay personas que coleccionan profecías. Siempre Dios les habla, siempre ha habido alguien que les da, pero no están dispuestos a cambiar, a hacer cambios, ajustes en su vida para que esas promesas se cumplan. Y vamos a ver, entrando en el tema ahorita, yo quiero ver un ejemplo. Yo quiero decirte que las profecías, cuando Dios habla algo, cuando Dios te da una promesa, Dios la va a cumplir.
vamos a ver un ejemplo de cómo Dios a través de muchos años, a través de 300 años, pasaron generaciones, pasaron diferentes personajes, pero vemos que una promesa, una palabra de Dios que habló 300 años antes, 300 años después, se cumple. Y vamos, yo espero que esta palabra te anime, porque a veces no todo es inmediato. A veces tenemos que soportar, a veces tenemos que pasar por pruebas que van a formar carácter. Pero yo quiero decirte que lo que Dios promete, lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. A través de la historia vemos cómo la palabra profética de Dios siempre ha requerido de palabras, de personas comprometidas que le crean a Dios de que la palabra se va a cumplir. Y cuando pensamos en nuestro futuro, cuando empiezas a pensar en las cosas que quieres hacer sobre la voluntad de Dios para tu vida, tienes que saber que hay factores que ya están trabajando en tu vida y a tu favor, aunque ahorita no lo ves. Y parte de eso es la formación de carácter. Primero tenemos que saber, y yo te quiero decir que no estás solo. Dios está trabajando en ti, pero también en la situación que estás atravesando. Quiero decirte que por insignificante que te puedas sentir, tú tienes una misión dentro del reino de Dios. Por eso estás aquí. Por eso eres tan importante para Dios. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, yo creo que hemos sentido incertidumbre, temor del presente, temor del futuro, temor de la economía, temor a enfermarnos, pero ten paz, confía en que Dios tiene el control, porque nada pasa sin que Él lo permita, sin que Él lo haya autorizado. A través de la historia, todo lo que ha pasado es porque Dios lo ha permitido, porque Él tiene un propósito, aunque ahorita no lo veamos. Dios ve la imagen completa. Y quiero que veamos, vamos a ver varios ejemplos para que entendamos cómo Dios ve la imagen completa. Cómo Él tiene cuidado de lo que Él habla, se va a cumplir. Y quiero, para entrar en tema, hablar de dos palabras que hoy y siempre han tenido una influencia en la historia de la humanidad, en cada generación que ha vivido. La primera palabra es política. ¿Cuál política me refiero? A la política del mundo, a los gobiernos del mundo, a los imperios que han existido. La otra palabra es aún más importante y es la profecía. La política y la profecía tienen y han tenido y van a tener siempre la mayor influencia, aún más allá de lo que podamos entender. Vemos que a través de la historia han existido tiranos, hemos oído de tiranos que han existido, que tuvieron mucho poder para gobernar, faraones, reyes, imperios. Ciertamente en nuestra época actual existen tiranos, como en el caso de Norcorea, Siria, Irán. El mundo siempre ha tenido estos personajes déspotas, tiranos, pero aún ellos que representan un poder absoluto, que no hay quien les ponga freno, Dios ha sabido, Dios ha permitido que ellos hayan gobernado, y a algunos de ellos Dios les ha dado lecciones. Dios los quita, Dios los pone, Dios hace con ellos como Dios quiere. Un ejemplo es Nabucodonosor. Él tuvo uno de los grandes imperios de la historia de la humanidad, y aún así hubo un momento en que Dios lo volvió loco, y él estaba como loco, comiendo como un animal pastura. Le dio la mente reprobada, una mente de un animal que estaba comiendo pasto. ¿Para qué? Para enseñarle y demostrarle que Dios tiene control de todo. Si él era rey, Dios lo permitió que tuviera rey, que fuera rey, pero cuando él fue soberbio, Dios le puso un alto. Vamos a definir ahorita las palabras que te comenté: política y profecía, y lo voy a leer. La política es lo que los hombres hacen a través del poder político por medio de leyes, de regulaciones. Son las autoridades que Dios ha permitido que gobiernen en esta tierra. Las políticas de una nación, la política económica del mundo, el poder político de un gobierno es lo que rige a un país o al mundo entero. Y también tenemos la palabra profecía. Déjame decirte, la palabra es el verdadero poder. Las profecías son las palabras que Dios ha hablado que van a pasar o que tienen que pasar con la humanidad. Sin importar lo que las políticas del hombre establezcan, la profecía será cumplida. Y ¿sabes qué? Algunas veces lo que parece política es solamente el medio por el cual la profecía se está cumpliendo.
la política siendo manipulada por lo profético. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo la política como sistema de gobierno siempre va relacionado con la profecía. Y quiero que saquemos una aplicación con nuestras vidas, con las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Un ejemplo, el primero, te quiero hablar del nacimiento de Jesús. La política del emperador César Augusto obligaba a que José y María tuvieran que viajar a Belén, aunque no vivían en ese momento en Belén. Ellos tenían que ir a censarse. El emperador dictó una ley que forzaba a toda la población a registrarse y ser censada para el cobro de impuestos. Y tenían que registrarse en su ciudad de nacimiento. Es por eso que ellos fueron a Belén, porque estaba esa ley. Pero la profecía, déjame decirte, estaba detrás de esa política del emperador. Porque 500 años antes de que siquiera naciera José, María, 500 años antes de que el ángel se apareciera a María, 500 años antes de que este líder romano dictara esta ley, fue el profeta Miqueas quien habló sobre Belén. Y en Miqueas 5:2 vemos que dice: pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y sabes qué? La forma en que Jesús llegó a nacer en Belén fue por medio de la política de ese tiempo. Ahora, aplicando esto a nuestra vida, yo te quiero decir, María y José tuvieron una parte activa. Ellos tuvieron que ir a Belén. Ellos quizá no conocían siquiera la profecía. 500 años antes se había dicho la profecía. Y ahora vemos que ellos van a Belén. Si ellos no hubieran tenido el deseo de hacer el viaje, esta profecía carecería de poder. El poder de Dios no radica solamente en la predicción del futuro, sino en infundir en los personajes principales de la profecía la sabiduría, el poder y la habilidad de cumplirla. Si Dios te habló, también va a infundir ánimo en ti para que puedas cumplirla, la promesa de Dios en tu vida. De nada sirve que te hayan dado una profecía o que Dios te haya dado una promesa para tu vida si no estás dispuesto a hacer algo para que se cumpla. Quiero ponerte otro ejemplo y lo voy a resumir para no tardarnos mucho. Y con este ejemplo vamos a construir un puente profético entre lo que te comentaba ahorita, una historia de 300 años desde que Dios dio una profecía hasta que se cumple la profecía. Vamos a ver cómo Dios tiene cuidado de su pueblo y cumple su palabra, sin importar que haya más de 300 años desde antes de ser esclavos, pasando por su liberación, la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo y del muro. Quiero hablarte del rey Ciro. El rey Ciro de Persia, él terminó con la esclavitud de Israel. Antes de esto, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se había llevado cautivo al pueblo de Israel. Es importante ver que 160 años antes de que ni siquiera había nacido el rey Ciro, Dios le declaró al profeta Isaías que lo iba a levantar como rey, a este rey Ciro. Y Dios hace referencia a él como su pastor. Un dato que ahorita vamos a ver es muy importante. Y la razón para levantarlo como rey fue para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Aún y que en los tiempos de Isaías, cuando Dios da la profecía, la ciudad de Jerusalén estaba prosperando, no tenían temor de que alguien los iba a conquistar, mucho menos pensaban que iba a ser destruida. Pero fue destruida 100 años después por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y se llevaría en esclavitud al pueblo de Israel. Y dice rápido, vamos a leerlo en Isaías 44, dice, verso 26: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. 160 años antes, Dios ya sabía lo que iba a pasar.
Dios tiene el control y Dios sabe que Ciro es quien va a reconstruir la ciudad, el templo. ¿Por qué era importante el rey Ciro? Porque iba a quitar el cautiverio de Israel y porque iba a apoyar a la reedificación del templo. Y lo más interesante en este, vamos a llamarle puente profético, no es ni siquiera que 160 años Isaías estaba dando un nombre de una persona que todavía no había nacido y que iba a decir que iba a ser rey. Es aún más interesante, según los historiadores, cómo Ciro llegó a ser rey. Y aquí vamos a ver la protección de Dios para que la profecía que él dio, la palabra que Dios dio, se cumpliese. El rey Ciro escapó a la muerte porque su abuelo no quería que él gobernase. Desde que era recién nacido, Dios lo ayudó a librar la muerte. El abuelo del rey Ciro era un rey que era Astiageses, y él tuvo un sueño de que su hija iba a estar embarazada y que de ella fluía un arroyo que iba a inundar la capital de todo el reino y toda Asia. Y al interpretar el sueño le dijeron que su hija estaba embarazada y que su nieto iba a reinar en lugar de él. Y él le dijo a su gente de confianza: ven, llévalo, mátalo, llévatelo lejos, rapta, secuestra al niño y entiérralo. La persona le dijo de mala gana, le dijo: sí, yo lo hago. Lo agarró, se lo llevó, no lo pudo hacer. Lo llevó a otro lugar, lo llevó lejos a una persona que era un pastor de ovejas y le dijo: el rey te manda que lleves a este niño a lo más lejos de las montañas, abandónalo ahí para que muera. Y si no lo haces, vas a sufrir un castigo doloroso. Este pastor de ovejas tomó al niño, a Ciro, y regresó con sus rebaños, y al ver su esposa, lo bello que era el niño, dijo: no lo mates, vamos a quedárnoslo. Y ellos resguardaron la vida. Es por eso que fue criado como pastor de ovejas, cumpliendo así la palabra de Dios cuando dice: mi pastor, Ciro, mi pastor. Vemos cómo se cumple el plan perfecto de Dios para su pueblo. Después, siguiendo el mismo puente profético, vemos el caso de Jeremías y Daniel. Dentro de estos 300 años nos encontramos con Jeremías y del profeta Daniel. Por años Jeremías le advirtió a Israel que iban a estar en esclavitud. Le dijo a la nación: ustedes van a volver a ser esclavos una vez más. Salieron de Egipto, pero han devastado tanto su legado que Dios los va a llevar a la esclavitud y van a estar en esclavitud por 70 años y será Babilonia quien los llevará cautivos. Y lo ridiculizaban, le decían que estaba loco, pero ¿sabes qué pasó? Llegó Babilonia y los llevó cautivos. Se cumplió la palabra de Dios y fueron llevados en cautiverio por Babilonia. Y Daniel está en Babilonia durante el cautiverio. Primero vimos a Isaías, ahora vemos a Jeremías y ahora estamos con Daniel. Y dice en Daniel 9:2, en el versículo 9, en el capítulo 9, verso 2, dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sabes qué? Daniel estaba leyendo la palabra de Dios. Y yo quiero decirte, para que tú conozcas los planes y propósitos de Dios y las promesas de Dios para tu vida, tú necesitas leer la palabra de Dios. Y dice el verso del 3 al 5, dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, y buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. ¿Sabes qué? Aquí vemos que Daniel no sintió que porque ya estaba escrito que en 70 años iban a ser libres, iba a pasar porque sí. No sintió que la profecía se iba a cumplir por sí misma. Él vio que él tenía una cosa que hacer y entendió que tenía que tomar cartas en el asunto, y se puso a orar, se puso a ayunar, se puso a clamar a Dios. La intervención humana tiene un papel central y crítico en el cumplimiento de las profecías. Daniel hizo esto, oró, pidió perdón, pidió misericordia y le recordó a Dios las promesas para el pueblo de Israel. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Si Dios ya te dio una palabra profética, si Dios ya te habló, toma cartas en el asunto. Y vemos después en Segunda de Crónicas cómo
son liberados, como el pueblo de Israel es liberado. ¿Cómo puede ser esto una coincidencia? Es algo sobrenatural, es Dios cuidando y haciendo que sus planes se cumplan. Dios cumpliendo la profecía a través de 300 años. En Crónicas, no lo vamos a leer, dice que en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, dice la Biblia, por boca de Jeremías, despertó el espíritu del rey Ciro, diciendo: el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. Y Él permite que vayan los judíos y lleguen a Jerusalén. Incluso Daniel habló de la construcción del templo, del muro, porque lo que queremos llegar ahorita con este puente profético es hasta la construcción del muro que estaba destruido. 80 años antes de que siquiera Nehemías hiciera lo que Dios le dijo que hiciera, Daniel ya había hablado que iban a restaurar y edificar Jerusalén, y que iban a edificar la plaza y el muro, y la palabra dice, en tiempos angustiosos. No iba a ser fácil la edificación, iban a pasar por problemas, pero Dios está hablando cómo van a ser las cosas. Después, bueno, el profeta Ageo también da una palabra, no la voy a tocar ahorita, y pasa mucho tiempo para que empiecen, pasa el tiempo, pasan los 70 años y empiezan a ir a Jerusalén, van varios grupos y empiezan a edificar. Pero hay una palabra en Ageo 1, verso 4 que dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas atesonadas, está preguntando Dios. Y esta casa está desierta, está hablando del templo. No habían edificado el templo, ya habían regresado a Jerusalén, habían construido casas, pero no habían edificado el templo. Estaba desierto. Unos estudiosos piensan que no lo habían edificado porque en su mente decían: no vamos a poder edificar algo tan majestuoso como lo que era el templo en el tiempo de Salomón. Pero ¿sabes qué? Lo que le daba la gloria al templo no era las columnas, no era la altura, no era el oro, la plata, era la presencia de Dios. Y a veces así pasa en nuestras vidas. Empezamos a tener nostalgia por cosas que pasaron que pasaron antes. Vemos hacia el pasado y vemos: es que antes era mejor la alabanza, la adoración. Yo me acuerdo cuando fui a un campamento, cuando fue un congreso, cómo Dios me tocó. Y déjame decirte, no compares tampoco eso, porque Dios hace que las cosas nuevas, y estamos viviendo tiempos diferentes a lo que pasaron. No te quedes atado al pasado, a los movimientos del pasado. No podemos pensar que las cosas mejores ya pasaron. No, para Dios nos da una oportunidad nueva cada día de vivir. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, y Dios puede hacer algo nuevo y diferente en ti y en mi vida. No estemos atados al pasado. No es que ahora sea mejor o peor, o que antes fue mejor. Simplemente vamos a dejar lo que es diferente, pero Dios sigue siendo Dios, y Él sigue obrando en nuestras vidas. Y yo quiero decirte que creemos y servimos a un Dios que es poderoso. Nuestro Dios es un Dios creativo. Él creó el cielo, la tierra, Él creó todo el universo. Nuestro Dios tiene recursos ilimitados. Él convierte lo imposible en posible, lo que no es visible, Él lo hace visible. Y quiero terminar esta primera parte resumiendo lo que hemos expuesto. Quiero decirte y animarte a que tú tengas paz, porque Dios está en control de tu vida. Así como vemos que estuvo en control de que esta palabra profética se cumpliera a través de 300 años. Mañana vamos a terminar con eso. Dios no miente. Si Dios tiene planes para tu vida, Él los va a cumplir. Y a través de la historia, sus planes y propósitos siempre se han cumplido y se seguirán cumpliendo en el mundo, en la iglesia, en tu vida. Vemos cómo a través de 300 años la palabra de Dios se cumplió. Los planes de Dios se cumplieron. Y vemos cómo la profecía utiliza aún la política como un medio para cumplirse. Desde la profecía
que Dios habló a Isaías 160 años antes de que naciera el rey Ciro. Dios ya le había hablado por nombre, Dios ya había dicho que él iba a ser un pastor, porque como vimos ahorita, lo crearon unos pastores de ovejas. Pasando por Jeremías, que 100 años antes de que el pueblo de Israel fuera cautivo por Babilonia, Dios ya tenía un plan para ellos. Desde antes de Jeremías, Él ya había dicho quién los iba a libertar. Pasando por Daniel, que dijo que iba a ser edificado el templo y el muro una vez más, hasta llegar a Nehemías. Mañana vamos a hablar de Nehemías. No te pierdas el día de mañana Nehemías. ¿Sabes por qué? Porque es vas a ver, te vas a identificar mucho con Nehemías. Más si has estado sufriendo, si has pasado problemas, si te has sentido desanimado, vas a identificarte con la vida de Nehemías. Nehemías culminó la profecía que 300 años antes había empezado. Dios es fiel, querido hermano. Sus palabras son verdad, sus planes son perfectos. Y esto que estamos viviendo hoy, esta situación que estamos viviendo hoy de problemas, lo que vamos a vivir mañana o lo que nos espera en 20 años, Dios tiene control. Dios tiene control de tu vida y todo lo que nos rodea. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser fieles, tenemos que confiar en Dios y tenemos que hacer nuestra parte para que sus planes se cumplan. El día de mañana, en la parte 2, vamos a ver la vida de Nehemías, los obstáculos que experimentó para cumplir con el plan de Dios para su vida. Yo sé que te va a retar, yo sé que te va a motivar y yo sé que te va a dar esperanza. Y vamos a ver el cumplimiento de los planes de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Permite que lleve fruto a nuestras vidas. Si alguno de mis hermanos ha estado en desánimo, ha pensado, se ha preguntado ¿qué hago? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿A dónde me muevo? Señor Jesús, que ellos sientan y ellos sepan que tú tienes el control, que las promesas para su vida, que las profecías para su vida se van a cumplir. Pero Señor, también darnos a entender que tenemos que poner de nuestra parte, que tenemos que involucrarnos en la palabra, que tenemos que hacer cambios, que tenemos que ajustar nuestra vida para que el cumplimiento pueda llevarse a cabo. Señor, ayúdanos, danos discernimiento para cambiar lo que tú quieras que cambiemos, y ayúdanos a oír tu voz y a tener fe en que tú tienes el control. Gracias te doy por la vida de cada una de las personas que ve este mensaje. Bendícelo, Señor, y abre nuestro oído, abre nuestro entendimiento, y que esta palabra lleve fruto. Señor Jesús, quita el desánimo, trae esperanza y guárdanos de enfermedad, guárdanos de peligro. Sigue, Señor, haciendo tu obra en nosotros, en nuestra familia, porque creemos que tú tienes el control. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, espero esta palabra haya sido de bendición. No te pierdas el día de mañana la palabra también. Te invito a que nos sigas viendo en Facebook, en YouTube. Vamos a estar subiendo todo esto que ves en Facebook. En YouTube lo puedes ver. La página es Koinonía, el canal es Koinonía Iglesia Torreón. Entra, suscríbete al canal y ahí puedes disfrutar todos estos mensajes. Les amamos, les bendecimos y esperamos que se encuentren muy bien, fortalecidos y constantes en el Señor. Bendiciones para todos. Hasta luego.